¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de 300 Metros TV. Hoy tenemos como invitada a otra mujer. Ella es Ana Clara Gómez Casadei. Buenas tardes, Ana Clara, ¿cómo estás? Hola, Yasmín, buenas tardes. Queremos hablar con ella. Ella es especialista en Derecho Laboral y vamos a preguntarle en principio, ¿qué es una relación de dependencia? ¿Cuándo hablamos de una relación de dependencia? Bueno, muy bien, te cuento. En primera instancia, la ley define que existe contrato de trabajo cuando una persona obliga su trabajo personal a favor de otra, quien tiene la facultad de dirigirla. Este compromiso es de forma voluntaria, puede ser por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, y mediante el pago de una retribución. Esta definición legal, lo que nos viene a definir son las notas características y típicas del contrato de trabajo, que en el ámbito del derecho del trabajo solemos hablar que existen dependencia técnica, jurídica y económica. Esto quiere decir que la persona compromete su trabajo personal a favor de otra que tiene la facultad de dirigirla y que por esa puesta a disposición del trabajo la persona recibe una retribución. Y por el otro lado, yendo a lo que me estás preguntando de la relación del trabajo, la ley establece que la existencia de una relación de trabajo hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que la prestación sea dada por una empresa o que por las características particulares en las que se da esa prestación se establezca lo contrario. Esto traducido al castellano, ¿qué quiere decir? Ni más ni menos de que si ladra y tiene 4 patas es un perro, esto viene a decir más o menos lo mismo. Si existe una relación de trabajo donde se dan estas prestaciones con estas características de dependencia, existe contrato de trabajo y por lo tanto se aplica toda la normativa que nosotros llamamos el orden público laboral, que es toda la normativa que viene a regir la existencia del contrato de trabajo y, entre otras cosas, los distintos tipos y duración de los contratos de trabajo. En relación a esto es interesante preguntarte acerca de los periodos de prueba. ¿A qué se le llama periodo de prueba y cuáles son las condiciones que tienen que tener? Bueno, muy bien. La ley establece que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entiende celebrado a prueba por los primeros 3 meses. ¿Esto qué quiere decir? La ley entiende que el empleador necesita de un tiempo para terminar de asegurarse de que el trabajo que está yendo a hacer ese trabajador en particular es el adecuado y es la persona idónea para ese desempeño. Por eso se dice que en estos 3 primeros meses, si se extingue la relación de trabajo, se extingue sin necesidad de abonar las indemnizaciones que se derivan de un despido sin causa. Pero sí existe el deber del empleador de preavisar la extinción del contrato. En el caso del periodo de prueba, el periodo de preaviso es de 15 días, que puede tanto otorgárselo, digamos, avisarle que en 15 días se extinguirá el contrato, o puede abonar lo que nosotros llamamos la indemnización sustitutiva del preaviso, que es el salario correspondiente a esos 15 días de preaviso. Lo que es importante destacar que en el periodo de prueba todas las obligaciones y los derechos de las partes que van a regir a lo largo de toda esa vinculación están plenamente eficaces, que hay que dar de alta al trabajador desde el inicio de la relación, tanto en los aplicativos de AFIP como en los distintos sistemas de la seguridad social. Y además la ley prevé específicamente la imposibilidad de hacer contratos a prueba de forma reiterativa, tanto para un mismo puesto que es permanente, como al mismo trabajador hacerlo pasar por sucesivos periodos de prueba. Y esta pregunta también viene a cuento de esto. Cuando termina ese periodo de prueba, que vos bien lo acabas de indicar, no tenemos por qué, digamos, recibir un nuevo contrato para firmar, sino que ya arrancaría la relación bajo dependencia. En realidad, la relación bajo dependencia se da desde el origen. Simplemente es que en estos 3 primeros meses en el contrato a tiempo indeterminado, el empleador puede extinguir sin abonar las indemnizaciones derivadas del despido sin causa. Pero el contrato es el mismo desde el origen, las obligaciones de las partes son las mismas y no es necesario volver a formular ningún tipo de contratación ni ningún tipo de formalidad que ya tendría que haberse dado desde el inicio de la contratación. Buenísima la aclaración. Con respecto al mundo de la seguridad, nosotros siempre hacemos alguna pregunta que esté orientada al personal de vigilancia. Y en este caso sería importante que nos contaras cómo se maneja, cómo funciona la jornada laboral del personal de vigilancia y qué implicancias tiene esto, tanto para el empleador como para el empleado. Muy bien.
Antes de empezar a hablar, digamos, qué es lo que establece el convenio específico de la seguridad, vamos a ir un poquito antes a dejar establecido qué es jornada de trabajo. La ley define la jornada de trabajo como el tiempo en el cual el trabajador se pone a disposición del empleador, en el sentido de que ese tiempo no lo puede utilizar en beneficio propio. Ahora, yendo específicamente a lo que establece el convenio, desde el año 2007 hubo una reforma hasta los convenios que venían vigentes hasta ese momento, y se establece un límite de la jornada de trabajo diario de 8 horas o un límite semanal, de 48 horas. Con la posibilidad, y esta es la renovación respecto a los convenios anteriores, de extender la jornada diaria hasta 12 horas, con la conformidad del trabajador. Sin embargo, el límite de 48 horas va a seguir vigente, y esto quiere decir que sí, aunque el trabajador haga 12 horas diarias, siempre y cuando no se exceda del plazo de 48 horas semanales, no estaría trabajando en lo que comúnmente llamamos horas extras o horas extraordinarias. Lo que sí es importante aclarar, que también lo prevé el convenio y la ley de contrato de trabajo, que entre la finalización de una jornada y el inicio de la siguiente tiene que pasar un plazo mínimo de 12 horas de descanso. Adicionalmente, es importante aclarar, porque muchas veces hay bastante confusión respecto a este tema, es qué establece el convenio respecto a los francos semanales y al descanso semanal. Si bien es un instituto, tanto el del descanso semanal como el trabajo en horas suplementarias, que muchas veces se confunden, tienen regulaciones distintas. ¿Y por qué digo esto? Porque los vigiladores tienen en este sentido las mismas previsiones que el resto de los trabajadores, que es que tienen que tener un descanso semanal de 35 horas. Generalmente se dice que es de los sábados de las 13 horas hasta los domingos las 24 horas. En el caso propio de los vigiladores, el convenio establece que este franco semanal o descanso semanal se puede gozar en cualquier momento de la semana y no necesariamente tiene que coincidir con sábado o domingo. Esto es importante aclararlo porque muchas veces cuando hay corrimiento de este descanso semanal se presupone que por tener el descanso en cualquier día de la semana que no sea sábado o domingo, debería necesariamente abonarse ese trabajo como recargo o como hora extra. Y esto no es así, siempre y cuando se respeten los límites que vimos al principio, que son las 48 horas semanales, con la posibilidad de una jornada de 12 horas diarias, y además se respete el descanso semanal de 35 horas, el vigilador no estaría devengando horas extraordinarias. Y finalmente también es importante destacar que el convenio destaca la posibilidad de abonar las horas extraordinarias que se realizan en caso de que se superen estos límites que vimos, o adicionalmente conceder lo que se conoce un franco compensatorio en retribución de la hora extra o la hora suplementaria. Y una última aclaración que me gustaría hacer, porque también muchas veces hay consultas respecto a este punto, son los que se conocen como los trabajos preparatorios. En el convenio se establece la prohibición a los vigiladores de andar en la vía pública con el uniforme de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que el vigilador cuando llega a su puesto de trabajo, primero debe cambiarse, adecuarse, y luego va y empieza su turno, su jornada en el puesto de trabajo que le corresponde. La jurisprudencia ha ido analizando esta cuestión y se ha dicho que estos trabajos preparatorios, que en este caso sería ir a ponerse el uniforme, no forman parte dentro del cómputo de la jornada total de trabajo. Buenísimo, súper interesante el aporte. Muchas gracias, Ana Clara. Ahora te voy a hacer la pregunta que da fundamento al nombre del programa, que es ¿qué harías vos en 300 metros? Bueno, me pusieron mucha presión con la pregunta, porque cuando llegué me dijeron que tenía que ser más original que el resto. Así que, bueno, te voy a decir lo primero que se me vino a la cabeza cuando llegué, que cuando me hablaron de 300 metros, me imaginé 300 metros en la playa, con lo cual los caminaría muy despacio para que valgan por 600. Muchísimas gracias, placer Gracias tenerte con vos. nosotros. Nosotros nos vamos a volver a encontrar en otra edición de 300 Metros TV. Podés estar en contacto a través de nuestro sitio web, que es www.grupo-medio-jrl.com, y a través de nuestras redes sociales de Facebook o YouTube. Nos encontramos la próxima. Gracias.